Romanos 8, versículos del 28 al 30. Muy bien. Antes de dar lectura vamos a hacer una oración, amén, para que el Señor nos hable a través de su palabra, nos enseñe, nos guíe a conocer su verdad. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tú, bendito Dios, nos permites, Señor, reunirnos bajo tu nombre, Señor, por la guianza de tu Espíritu, por el mover, Señor, de tu poderosa y Santo Espíritu, Señor, que nos mueve, nos trae, Señor, hacia ti, Señor. Nos llama a congregarnos, Señor, a buscar más de ti, Señor, y por eso estamos aquí, Señor, porque tú nos has traído, Señor, para aprender más de ti, para conocerte más, para alabarte, para adorarte, Señor, para gozarnos, Señor, en tu presencia. Padre, en esta hora te queremos rogar de todo nuestro corazón que hables a través de tu palabra a nuestras vidas, Señor. Que nos edifiques en ella, Señor, que sea alimento para nuestras almas, para nuestros espíritus, Señor. Que podamos salir, Señor, bendecidos por ti con ella, Señor. Mira, Señor, prepara nuestros corazones como una buena tierra para que tu palabra dé el fruto que tú esperas, Señor. Tú eres el que dice tu palabra, produce el querer como el hacer por su buena voluntad, Señor. Quita toda distracción, quita todo aquello que quiere interponerse, Señor, entre tu palabra y nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, con tu Espíritu Santo. Dependemos de ti, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Ayúdame en esta hora a ser un instrumento tuyo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, la palabra del Señor dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pueden tomar sus asientos. Es una gran bendición para mí estar aquí. Me pidieron un título, le puse, en realidad el título es largo, pero solo le di eso a Lucero para que lo ponga. La base de nuestra esperanza en realidad es, ¿no? En medio de las pruebas y luchas como creyentes, ¿no? Es el contexto que se estaba enseñando ya desde varios sábados, ¿no? Y hemos estado aprendiendo la semana pasada cómo somos débiles y cómo Dios, a través de su Espíritu, es el que nos ayuda a pedir, ¿no? Y yo ahora reconozco mi debilidad porque esta es una de las partes al mismo tiempo más difíciles en términos de cómo explicarlas, cómo enseñarlas, ¿no? Muchos hermanos dicen que estas partes son para creyentes, porque la carta de Romanos era para creyentes, ¿no? Porque va a hablar de predestinación, de presciencia, de cosas que están más allá de una comprensión natural, ¿no? Porque dice el apóstol Pablo mismo le decía a los hermanos en Corinto, las cosas de Dios son espirituales y el hombre natural no las puede entender, para él son locura, ¿no? Para él son locura y son locura este tipo de doctrinas, de enseñanzas como la presciencia de Dios, el que Él nos ama con amor eterno aún antes de que el mundo existiese, dice que Él ya nos había escogido, ¿no? Son cosas muy fuertes, ¿no? Por la gracia de Dios esta semana, después de mucho tiempo, hemos viajado con mi familia a la Sierra Arequipa, ¿no? Y tuvimos una experiencia única el miércoles que fuimos. Nos animamos a ir a Arequipa. Es una ciudad, digamos, de no mucha altura, ¿no? No es una ciudad, sí es, casi, no podríamos ir casi sierra a sierra porque realmente no es tan altura, ¿no? Pero nos animamos a ir al Colca, que de donde sí es altura, ¿no? Y el Valle del Colca está uno de los cañones más profundos del mundo, en un lugar muy hermoso creado por Dios. Lo que no pensamos bien fue que ir a la altura tiene consecuencias, ¿no? En uno, ¿no? Y le choca. Y choca y no es fácil, ¿no? Benjamín acá ha viajado, de repente también se acuerda, o los que han viajado a la sierra se acuerdan hace poco, te puede chocar, te marea, te da dolor de cabeza, ¿no? Estás con una sensación muy terrible. Y aparte que el frío, ¿no? Porque a la hora que salen, porque hacen tours de full day,
que se los recomiendo siempre y cuando estén dispuestos a pagar ese precio, ¿no? Los que no están acostumbrados a subir, ¿no? Vale la pena, pero es feo. Es feo para el cuerpo que no está acostumbrado a esas alturas, ¿no? Le choca. Pero lo que ves te lo compensa, ¿no? Porque lo que puedes disfrutar ahí, ¿no? Ver un volcán en actividad, ver nevados, ver montañas gigantescas, ver la creación de Dios en un nivel que no estás acostumbrado a ver por acá, te recompensa, ¿no? Y yo cuando preparaba esta parte me sentía así, ¿no? Sentía esta misma sensación de estamos ante montañas, vamos a decirle así, gigantescas, de la sabiduría, del poder, de la gloria de Dios, ¿no? La predestinación, la presencia son cosas que van a chocar a nuestra cabeza, por más años que tengas en la fe, por más espiritualidad que hayas desarrollado, siempre va a ser algo que te confronte, que te choque, ¿no? El que Dios te haya escogido y que tú estás aquí no porque seas mejor que los demás, sino porque a Dios le ha placido en su presencia en Él escogerte y amarte. Por eso Jeremías decía, con amor eterno te he amado. ¿Cómo puede ser un amor eterno si tú no existías en la eternidad y tu cabeza no lo puede entender? Por eso es que estamos ante, digamos, como Moisés, ¿no? Ante Tierra Santa, en esta porción de la Escritura que es muy difícil. Y le ruego a Dios que me ayude a no marearlos tanto, que no les dé un soroche espiritual tal. Recordando, entonces la semana pasada, lo que se enseñó con mucha claridad fue que somos débiles, ¿no? ¿Cómo es el Señor? Va en contra del mundo, ¿no? Cuando en el mundo tú necesitas aliento, te dice, tú puedes, vamos, métele ganas, ¿no? Y ahora que Perú va a jugar el lunes, todos, vamos, Perú, estamos que le metemos ganas y todos que, ¿no? ¿no? Pero Dios cuando te quiere animar y alentar, te dice tu verdad, tú eres débil. Y ni sabes pedir, ¿no? Les enseñaban la semana pasada, ni sabemos pedir. Y si no fuera porque el Espíritu Santo mora en nosotros y Él pide con gemidos indecibles por nosotros, no estaríamos aquí sentados en esta noche. No estaríamos aquí, si no fuera porque el Espíritu Santo está en nosotros, gimiendo constantemente al Padre, para que el Padre haga su obra en nosotros, ¿no? Y vimos que en este famoso versículo, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, que las cosas a veces no van a ser como nosotros queramos, ¿no? Y me encantó la ilustración de la comparación entre Pedro y Pablo. Mientras que a Pedro se explicaba, el Señor le mandó un ángel y lo sacó de la cárcel una noche antes porque él iba a hacer un espectáculo, Herodes con él. El Señor agarró, mandó su ángel, lo sacó de una manera extraordinaria y milagrosa. Pedro ni lo creía, pensaba que estaba soñando, ¿no? A la pobre Herodes le dijeron, estás loca, ¿cómo va a estar Pedro si está más enmarrocado y más encerrado ahí? Cuadrillas, los mejores soldados están que lo protegen y tú nos vienes a decir que Pedro está tocando la puerta, ¿no? Y Pedro te tengo que tocar más fuerte. Los hermanos no lo creían. Dios hizo un milagro extraordinario, lo salvó. Pero a Pablo, en vez de mandarle, ¿no? un yate, algo especial, ángeles que lo saquen y lleven al barco a un lugar seguro, no, vas a naufragar, le dijo. Vas a estar en alta mar. Y él después lo va a narrar. Pero tu vida se va a salvar y la de todos estos. Entonces, Dios en su sabiduría, en su conocimiento profundo de nuestras necesidades, va a hacer para sus hijos, y ahí estaba la aclaración también que he dicho, para los que lo aman, que todas las cosas ayuden a bien. Todas las cosas ayuden a bien. Aún el naufragio que tuvo el apóstol Pablo. Entonces, es algo que tenemos que tener en claro, ¿ya? Tenemos que recordar. Ahora, vamos a conectar con el 29-30 para avanzar, porque estos dos versículos son, como les digo, muy fuertes, muy altos, muy profundos por un lado, pero por otro lado son gigantescos en términos de todo lo que contiene. El versículo 28, si ustedes miran sus Biblias, dice que sabemos que todas las cosas, ¿no? Ayudan, ¿no? A todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, termina con esta oración que dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, pero estos aman a Dios no por ellos mismos, sino porque han sido llamados por Dios con un propósito. Tenemos que tener eso en claro.
Ya, nosotros no amamos a Dios por nosotros en sí, porque nosotros somos buenos y mejores que los demás y por eso yo amo a Dios y los pecadores del mundo no lo aman. No, tú lo amas porque Dios te ha llamado de una manera tan eficaz, tan poderosa, que ha provocado, vamos a decirle así, Él mismo, ha generado Él mismo ese amor en ti que tú tienes hacia Dios. Ese amor en ti que tú tienes hacia Dios. ¿Ya? Y el amor, se usa la palabra amor a Dios porque el amor lo implica todo. Pues el amor es diferente a decir, no dice para los que creen en Dios, sino para los que aman a Dios. Porque el amor va más allá de decir yo creo. El amor implica entrega, implica darlo todo por Dios. Para ellos todas las cosas ayudan a bien, solo para ellos, ¿no? Se aclaró que no le estés diciendo este versículo a tu amiga, ¿no? Que su amigo, que su novio le saca la vuelta, a tu amigo que le sacan la vuelta o pierde el trabajo y tú le digas, no muchacho, no te preocupes, todo ayuda para bien, ¿no? Yo he escuchado en el trabajo esas conversaciones, ¿no? No, sí, todo va a orar para bien cuando a alguien le va mal. Eso solo aplica a los que aman a Dios. Y a veces nosotros cometemos ese error de por consolar a las personas, no, todo va a salir para bien, todo va a orar para bien. Pero eso es solo para los que aman a Dios. Aman a Dios. Y amor es, ya saben qué es amor, amor es entrega total. ¿Ya? Entonces, estos que aman a Dios lo hacen porque han sido llamados con un propósito. Y ahí ya comenzamos la ascensión, digamos, a subir a un terreno fuerte, al tema del llamamiento, de los propósitos de Dios. ¿Ya? Y ahí estamos entrando ya en complicaciones, digamos, ¿no? En dificultades, porque Dios tiene planes y Dios tiene propósitos, y hay veces cuando reforzando un poco el 28, ¿no? Cuando pasan cosas que no entendemos, una de las cosas que, digamos, todo creyente tiene que tener claro es que si él ama a Dios, Dios tiene un propósito detrás, o Dios está detrás controlándolo todo, gobernándolo todo, dirigiéndolo todo. Y si nosotros pensamos, hay un personaje en la Biblia que tal vez represente el más grande sufrimiento que un ser humano puede tener, digamos así, ¿no? en la historia, digamos, en las historias que nos cuenta la Biblia, el personaje es Job. Job, digamos, dentro de la voluntad permisiva de Dios, porque no es que Dios quiso que él sufriera, porque Dios no quiere que nadie sufra, ¿no? Que tengamos cuidado con eso, ¿no? Porque hay gente que ha malinterpretado estos temas y busca el sufrimiento por sí, ¿no? Y la autotortura, el autoflagelamiento, porque no, eso me va a ayudar, dicen, ¿no? Cuidado, jamás, Dios no quiere que ningún ser humano sufra. Sufrimiento es consecuencia del pecado. Pero Dios, también sus misterios, Él permite, y es el diablo el que provoca, vamos a decirle así, el sufrimiento y el dolor de Job. Y el diablo, al ver que no podía, al quitarle todo, incluso sus hijos, lo ataca en su salud y Dios le restringe y le dice, pero respeta su vida. Y si ustedes recuerdan la historia, los creyentes, ¿qué es lo que le dice su mujer a Job? Maldice a Dios. Porque ella no podía entender cómo este hombre, a pesar de la situación en la que estaba, seguía amando a Dios. Seguía amando a Dios. Job comete el pecado de renegar y de cuestionar a Dios, pero a Job no le podemos achacar que él dejara de amar a Dios. Él no deja de amar a Dios. Él no podía dejar de amar a Dios. Entonces, esto es importante porque volviendo al contexto, ¿no? Y volviendo y reforzando, el apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos en Roma y está escribiéndoles, les está compartiendo el evangelio que él predica, aclarándoles algunas cosas que se estaban hablando mal acerca de él, ¿no? Y está aclarando que él en ningún momento quiere incitar el pecado y todo, pero le es necesario enseñar estas doctrinas para que los hermanos tengan una base firme en su esperanza, porque los hermanos probablemente estaban pasando muchas pruebas, muchos sufrimientos, y había hermanos también que estaban comportándose de repente de una manera inadecuada, y era un choque para los hermanos en Roma,
¿no? Ser cristiano era difícil y había, digamos, muchas pruebas, muchas dificultades, y el apóstol lo que quiere es animarlos y alentarlos, darles esperanza, ¿no? Y por eso es que le dice, hermanos, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ya les ha dicho que el Espíritu Santo los está ayudando en medio de sus tribulaciones, de sus pruebas, y que así como la creación gime, nuestros seres, nuestros cuerpos también gimen por la redención, porque nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad, de nuestras debilidades. Entonces, Él cuando quiere darle la base firme, ¿y por qué? Él les está diciendo que el Espíritu es el que los está ayudando, los está animando y alentando, y quiere, digamos así, darle la base, el fundamento de por qué ellos pueden estar seguros de que Dios es bueno y de que siempre va a ser bueno con ellos y que todo lo que les pase va a ser para bien. Les tiene que explicar estas grandes doctrinas y les tiene que decir que todo va para bien porque ellos han sido llamados por Dios con un propósito. Han sido escogidos por Dios con un propósito. Entonces, es algo que tenemos que ver. Entonces, hay que distinguir el llamado general del llamado eficaz. Es una doctrina muy importante. Dios nos llama a todos nosotros a predicar su evangelio a toda criatura. Ese es llamado general. Si ustedes van a Mateo 22:14, ¿no? Un versículo muy conocido, Jesús dice, porque muchos son los llamados, pocos los escogen. Ese es llamado general. Y después, si ustedes van a Hechos 17:30, en Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Dios manda a todos los hombres, llama a todos los hombres a que se arrepienten. Eso se llama el llamado general. Dios siempre llamando a salvación. Y Pedro también lo dice, porque el deseo de Dios es que todos se salven. Él quiere que todos se salven. Ahora, no todos se van a salvar, esa es la realidad. Por eso los hermanos que he leído para prepararme dicen, es un mensaje para creyentes, pero bueno, si hay un no creyente aquí, le tenemos que decir, en el amor del Señor, que no todos se van a salvar. Porque no todos van a recibir y van a creer en este mensaje, y porque no todos, y ahí viene el otro, el llamado va a ser eficaz. Y el llamado es eficaz justamente cuando alguien, por el poder de Dios, por el obrar de Dios, responde a ese llamado con fe y arrepentimiento. Reconoce que es pecador, reconoce que él no se puede salvar a sí mismo, renuncia a todo esfuerzo humano y se entrega a Cristo en fe. Y dice, yo creo en Jesús y creo que Él tomó mi lugar en la cruz y que yo merezco la muerte, pero Él pagó por mí esa muerte y ahora yo tengo vida eterna y cree esa verdad. Entonces, cuando una persona cree, reconoce que es pecadora y acepta la salvación de Cristo, el llamado se vuelve eficaz. Este término llamado se va a repetir en el versículo 30, ¿no? Porque dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, dice el versículo 30. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, eso se va a repetir, y lo vamos a reforzar un poquito más adelante. ¿Ya? Pero es muy importante que todos nos hagamos esta pregunta. ¿Me ha llamado efectivamente Dios a mí? ¿Cómo yo sé que soy llamado por el Señor? Cuando puedo decir que soy lo que soy por la gracia de Dios. Que yo no soy mejor que nadie, que soy un pecador, que está aquí por la gracia de Dios. Como el apóstol Pablo, he dicho muchas veces, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ser cristiano no es ser perfecto. Ser cristiano es poner tu confianza en Cristo Jesús y dejar que Él obre en ti y te transforme y te lleve a cumplir ese propósito de Dios que ahorita vamos a ver cuál es. ¿Me ha llamado el Señor? Hazte esa pregunta en esta hora. ¿Me ha llamado el Señor? ¿Soy consciente de que Dios está obrando en mí? ¿Ha intervenido en mi vida? Que ya, como se compartía la semana pasada, también ya no, sí puedo caer, pero ya no es como antes, ahora sí hay pesar, ahora hay el espíritu que me redarguye, ese espíritu, como dice la palabra del Señor, que se resiente y que ahí trabaja en mi interior, ¿no? Diciéndome, ya, deja ese pecado. ¿Hay esa obra en mí? ¿Estoy consciente de esa obra de Dios en mí? Son las preguntas que nos tenemos que hacer. Entonces, este
podemos decir que todo obra para mi bien cuando eres alguien que ama a Dios y amas a Dios porque has sido llamado por Dios para estar incluido en su propósito de salvación. Esta doctrina también se la conoce como la doctrina de la perseverancia final de los santos, es decir, que Dios se va a encargar de que todas las cosas en tu vida obren para bien, porque Él tiene un propósito contigo y Él es Dios, y por lo tanto nada se puede interponer en los planes y los designios de Dios. Y Él va a asegurarse de que tú perseveres hasta el fin. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este propósito? Está en el 29, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este propósito? Ustedes van al 29 y dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, y ahí vamos a entrar a esto, para que, después vamos a ver la predestinación, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está el propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seamos hechos por Él mismo conformes a la imagen de su Hijo, ¿no? Se nos enseñaba la semana pasada que teníamos que tener un anhelo de perfección. Y Pablo también nos dice, no se atreve a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, ese deseo de ser como Cristo tiene que estar en un creyente. Y cuando Dios obra en un creyente, Él va a poner ese deseo, querer ser como Cristo. Querer ser como Cristo. En todas las áreas de nuestra vida, porque nos damos cuenta de nuestras debilidades, de nuestras falencias y de las cosas que tenemos que dejar. Hace unas semanas atrás leí un versículo en Colosenses que el Señor lo está usando mucho y estoy luchando mucho en mi vida personal, porque yo soy una persona muy molesta, muy amargada, a veces muy renegona, ¿no? Mis hijos se dan cuenta de eso, ¿no? Entonces, y reniego bastante, ¿no? Tanto es así que mi hijo me ha puesto la chapa de caracho, me dice, caracho, porque cada rato digo caracho, ¿no? Ya no me dice papá, me dice caracho, me dice. Y le agradezco a Dios porque es una forma de hacerme ver, que Él ha notado tanto eso en mí que me dice caracho, ¿no? Y Colosenses dice que nos tenemos que vestir de Cristo, ser como Él, y declara que vestirse como Cristo es vestirse de entrañable misericordia, ¿no? Y últimamente cada vez que reniego, que exploto, el Espíritu viene y me hace recordar esa parte. Vístete de entrañable misericordia. Porque a veces puedes tener la razón, a veces puedes tener un motivo válido para molestarte y amargarte. Pero la Biblia no me llama a mí a tener la razón, la Biblia me llama a vestirme de entrañable misericordia. Y no es fácil, es una lucha grande, es dura, ¿no? Y le ruego a Dios que me ayude, que me enseñe cada día más a vestirme, porque sé que al hacerlo me voy a parecer más a Cristo, en su carácter. Porque el imitar a Cristo no es obviamente, no es en la parte externa, no dejarse la barba o dejarse el pelo largo, andar en túnica, ¿no? Ni tampoco en el Cristo que el mundo nos mira, ¿no? De un Cristo de repente tolerante con todo, ¿no? Cristo sabía cuándo había que molestarse y Él tenía una posición muy dura y clara contra todos estos hipócritas religiosos y no se cayó cuando tuvo que decirles la verdad, que eran una serpiente escamada de víbora, sepulcros blanqueados. Entonces tengamos cuidado, porque hay momentos en los que hay que zanjar claramente nuestra posición con autoridad y en el amor del Señor, pero con autoridad. Pero en nuestro trato con nuestro prójimo, en nuestro trato con los que convivimos, el llamado de Dios, el ser como Él, implica vestirnos de entrañable misericordia, soportar nuestras ofensas unos a otros. Entonces, ese es el propósito y eso es lo que va a asegurar en ti que Dios te ha escogido y te ha llamado, que tú tienes como propósito ser como Cristo, que tú anhelas ser como Cristo. Sí caes, sí tropiezas, sí vuelves a caer, sí tienes tus luchas, no eres perfecto,
pero hay ese deseo por ser como Cristo. Hay ese deseo por cada día acercarte más a Él, conocerlo más. Entonces es algo muy importante que todos aprendamos esto, que este famoso versículo de que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, es para los que aman a Dios porque Dios los ha llamado con el propósito de ser como su Hijo. Por el propósito de ser como. Y dice ese versículo también, para avanzar, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ya? Entonces Pablo acá usa algo muy cultural de sus tiempos. Ser primogénito en esos tiempos implicaba muchos beneficios, ¿no? Ahora no, ahora en la ley todos los hijos son por igual, pero para los judíos y para muchas culturas el primogénito era el heredero, ¿no? Y obviamente en la nobleza, en los reyes, el primogénito era el heredero de la corona, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hace poco en Inglaterra, también hace unas décadas cambiaron la regla y pusieron también que las mujeres podían ser reinas. Entonces ahora, si la primera hija del heredero en la sucesión al trono es mujer, también es la reina. Por eso Inglaterra tiene una reina, ¿no? Y al que le toca seguir cuando muera la reina, que es la más longeva, creo que ya batió el récord, va a ser su hijo, creo que se llama Carlos, que es hombre recién, ¿no? Y de ahí viene Guillermo y de ahí el que siga, ¿no? Si sale mujer, va a ser mujer. La primogenitura tenía un peso. Entonces, en la cultura judía y en la cultura en general, hasta secular de esos tiempos, el primogénito era el que tenía el honor y el que representaba a la familia. Y cuando el apóstol Pablo está usando esta figura de decir que el propósito de Dios es que todos seamos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, nos está enseñando primero que nosotros vamos a ser hermanos de Cristo por adopción, obviamente, o sea, por eso usa la palabra adopción. Vamos a ser adoptados en la familia de Dios y vamos a recibir los beneficios de ser parte de la familia de Dios, porque ahora ya nosotros también somos hijos de Dios, ¿ya? Pero el primogénito, el que se tiene que llevar el honor, el que se tiene que llevar la gloria, el que tiene que, digamos, ser coronado como Señor, es solo Jesucristo. Por eso él usa la figura de Él va a ser el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nuestra imitación de Cristo, por eso es en su carácter, es en su forma de ser, pero no caigamos, y ahí caen muchos, en el error de querernos robar la gloria que solo le pertenece a Cristo. Y eso es lo peligroso de aquellos que predican, de aquellos que ministran, de aquellos que tienen ministerios, que se olvidan de que la gloria, el honor, la honra es solo de Cristo. Él es el primogénito. Nosotros somos hermanos, o sea, en términos de coherederos, es decir, tenemos los mismos beneficios, Cristo es nuestro, todo es nuestro, pero el honor, la gloria, la posición, digamos, encumbrada, le pertenece a Cristo. A veces muchos queremos ser como Cristo, pensando en la gloria, para tener la gloria que Cristo tiene. No, cuidado, nosotros somos como Cristo en términos de su carácter, de ser como Él, de amar como Él ama. Entonces, toda la obra de salvación, al final, va a redundar en la gloria del Hijo. En la gloria del Hijo, en la gloria de Cristo Jesús. Avancemos, porque ahora vamos a entrar a lo más complicado, ¿no? A los 5, vamos a decirle así. Ahora, Pablo va en su razonamiento, va a explicarnos y va a darnos las bases, ¿no? ¿Por qué él está seguro y alienta a los hermanos de que a pesar de su debilidad, ellos van a perseverar, ellos van a salir en victoria, que todo va a obrar para bien? Él les va a explicar, y aquí es donde va a entrar en el terreno complejo, y les va a decir, esto pasa porque ustedes han sido llamados con un propósito, Dios los ha escogido a ustedes, y les va a decir, en el 29 y en el 30, les va a dar 5 pasos, les va a decir, les va a hablar de presciencia, es decir, a los que antes conoció, eso se llama la presciencia de Dios. Les va a hablar de predestinación, ¿no? El preordenamiento, el designio de Dios desde antes de la existencia también del mundo.
Les va a hablar del llamamiento, porque él va a decir a los que antes conoció, no, a estos también predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, y hablemos eso, pero después dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces está hablando de predestinación, de llamamiento, dice, y después dice, a los que llamó, a estos también justificó, está hablando de justificación, y después de justificación se salta y dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ven? Hay 5 partes: presciencia, predestinación, llamamiento, justificación y glorificación. 5 temas que podríamos pasar meses estudiándolos y aprendiendo, ¿no? Por eso le digo, son como grandes cumbres, ¿no? Y la justificación ya se ha enseñado en mensajes previos aquí en Romanos. De la justificación ya estaba hablando Pablo. Ya hemos visto el capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿no? No se ha hablado de la presciencia mucho ni de la predestinación. El llamamiento eficaz tampoco, y se va a hablar más después. En el 9 va a hablar mucho de llamamiento, de cómo Dios llama a través del Evangelio. Entonces solo voy a hacer un pequeño, vamos a decirle así, una vista panorámica bien resumida por temas de tiempo, de estas cinco partes importantísimas que son la base, que son, vamos a decir, de nuestra esperanza, de por qué yo estoy seguro y tengo esta seguridad de que con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, voy a perseverar. ¿Ya? Todos estos pasos son vitales. Pero si ustedes se dan cuenta, de estos 5 pasos, vamos a llamarlos así, que el llamamiento está en el centro. ¿Sí o no? Primero es la presciencia, la predestinación, llamamiento en el centro, y de ahí viene justificación y glorificación. ¿Ya? Entonces, el primer par, que es la presciencia y la predestinación, hacen referencia a lo que Dios ha determinado y decidido respecto a nosotros. Ahí, ese es el terreno muy complejo y muy difícil. Porque ahí está la voluntad de Dios y su inescrutable, vamos a decirle así, decisión, sabiduría de Él. Él, ¿cómo lo ha hecho? ¿Por qué me escogió a mí si yo no soy mejor que nadie? Eso es de Dios. Eso solo Dios lo sabe. Yo no les puedo decir por qué me escogió, yo solo sé que me escogió. Y que ahora soy su hijo. ¿Ya? Esa es la presciencia. Entonces, y la predestinación es lo que Dios ha decidido. Pero el segundo par, la justificación, o sea, el llamamiento está en el centro, la justificación y la glorificación ya tiene que ver con lo que, dado que Él me ha escogido y dado que Él ha predestinado, ha preordenado, ha predecidido, digamos, ya planificó para mí esto, Él, ¿cómo lo ejecuta? A través de la justificación que me lleva y que va a terminar en mi glorificación. Y que termina, y ya para efectos de este versículo, lo da como pasado y ahorita lo vamos a ver, porque el apóstol Pablo ya lo declara como algo hecho. Porque ustedes se dan cuenta y han sido atentos en las enseñanzas pasadas, dice que nuestros cuerpos y nuestro ser gimen por la glorificación, gimen por ya dejar, porque la glorificación incluye todo nuestro ser, nuestro cuerpo va a ser glorificado. Pero todavía hay, el apóstol Pablo en Romanos 7 nos dice claramente, todavía hay el pecado morando en nosotros, en este cuerpo mortal, que nos quiere hacer desobedecer lo que Dios nos manda. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que a los que justificó a estos, ya los glorificó. ¿Cómo es esto? Un ratito lo vamos a aclarar. Entonces, algo muy importante, la presciencia es antes que la predestinación. Es esto que está ya en el consejo santo de Dios, en su determinación de su voluntad, ¿no? Y es a los que, por eso acá dice, a los que antes conoció. Y no es un conocer como que tiene que ver con la omnisciencia de Dios, porque la omnisciencia de Dios, lo que están viendo los martes saben bien, es que Dios lo sabe todo. No es este conocimiento al que se refiere, es un conocimiento especial. ¿Ya? Vamos a Amós 3.2, para que vean a qué tipo de conocimiento se está refiriendo acá.
Amós 3.2 dice la palabra del Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor en Amós 3.2. A vosotros solamente, le está hablando al pueblo de Israel, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Bueno, lo que dice a continuación, dice, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. No nos vamos a enfocar en la segunda parte, pero sí en la primera. Entonces, todos sabemos, como creyentes, que Dios es omnisciente, que Dios lo sabe todo. ¿No es cierto? Dios lo sabe todo. Pero aquí nos está diciendo que solo a su pueblo Él lo conoce, porque esta palabra conocer no se refiere a un conocer de saber, de estar enterado de, ¿no? De estar al tanto de. Él está al tanto de absolutamente todo y lo sabe todo. Pero este conocimiento, este es el conocimiento íntimo, el conocimiento de amor de Dios, es solo para aquellos que en su santo consejo, en su santa voluntad, Él lo ha determinado. Es lo mismo de Jeremías 31.3, si no me equivoco, que dice que con amor eterno te he amado. Ese te he amado es lo mismo que implica este conocer. Él te conoce, Él te ama desde la eternidad por su pura y santa voluntad. Ahora, miren, una aclaración. Estas doctrinas son complejas y muy difíciles, pero hay que tener en cuenta y tener claridad de que comprender estas doctrinas, entenderlas, no es esencial para nuestra salvación. Lo que es esencial para nuestra salvación es creer en Jesucristo. Ahora, existe lo que se llama la seguridad de tu salvación, tener seguridad de tu salvación. Si quieres tener seguridad de tu salvación, tienes que conocer estas doctrinas. Pero va a haber mucha gente y muchos creyentes que no comparten, que no están de acuerdo, que no creen, no aceptan estas doctrinas, que aún así van a ser salvos porque han creído en Jesucristo. ¿Ya? En la iglesia se generó una gran, digamos, una gran división en un grupo que se llaman los arminianos, un hermano que se llama Arminio y los hermanos que se llaman los calvinistas. Y los calvinistas vienen de ahí, los reformados, los puritanos, son más calvinistas, ¿no? Muchos grandes predicadores, Spurgeon, son calvinistas. Y el hermano Juan Calvino, que tenía sus cosas, no era perfecto, desarrolló esta gran parte de las bases de esta enseñanza. Y el hermano Arminio decía que la gran diferencia entre ellos era básicamente que uno decía que la salvación se puede perder y otro decía que no, porque como es obra de Dios, Dios no falla, y hay muchos versículos que dan a entender con claridad de que cuando uno está en las manos de Dios, y Jesús lo dice, mis ovejas que están en mi mano, nadie me las puede quitar. ¿No? Pero hay también versículos que dicen con claridad de que hay mucha gente que habiendo conocido, que habiendo disfrutado de los dones celestiales incluso, se ha vuelto atrás, ha hecho apostasía. Entonces la explicación de los reformados o calvinistas es que ellos realmente nunca nacieron de nuevo. Y se agarran de un versículo en Primera de Juan que dice con claridad también que esos que no están con nosotros, que estaban con nosotros, pero que ahora no están, nunca fueron realmente de nosotros. Y se han ido al mundo para demostrar justamente eso. Porque el que es verdaderamente creyente no se va al mundo. O si se va, regresa. ¿No? Y eso ya lo hemos desarrollado también en la clase, les invito a los creyentes, a los que puedan también entrar a la clase de los domingos, que hemos aprendido también la doctrina del hermano caído. Hay creyentes verdaderos que se van al mundo y regresan. Y el apóstol Pablo mismo da a entender, cuando entrega a un par de hermanos a Satanás, o también los entrega para que Dios obre en ellos y aplique la disciplina, como dice acá en Amós, como yo te amo a ti, yo te conozco, te voy a castigar.
porque estás mal, estás chueco y eres mío, yo te conozco, eres mío y vas a ser castigado. Entonces, escuchen. Puedes tener la posición arminiana o calvinista, yo creo, y vas a llegar al cielo si crees en Jesucristo y confías en Él. Puedes creer que la salvación se pierde, está bien, y vas a llegar al cielo. O puedes creer como los calvinistas que si eres realmente un hijo de Dios, sí te puedes descarriar, pero tarde o temprano vuelves, o incluso ahí en el mundo Dios te va a castigar y vas a volver y vas a ser salvo. Eso no es trascendental para tu salvación. Lo trascendental es que no dejes nunca de creer en Cristo, porque si no dejas de creer en Cristo, entonces nunca fuiste salvo. Entonces, mis amados jóvenes y hermanos, la presciencia tiene que ver con eso, con ese conocimiento, pero no el conocimiento de la omnisciencia, es decir, que Dios lo sabe todo, sino con el conocimiento íntimo de Dios hacia cada uno de los que Él ha escogido. Porque Dios, y eso es indiscutible, tiene sus escogidos. Y Jesús lo dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿no? Y dice incluso, ese versículo yo no lo había entendido bien, pero hace poco leí un hermano, a Gruden, que me lo explicaba muy bien, dice que en los postreros tiempos va a ser tan fuerte el engaño que dice, va a ser tan fuerte la maldad, ¿no?, que incluso podrían engañar a los escogidos. Y lo que realmente está diciendo ahí, como es imposible engañar a un verdadero escogido, es tan fuerte la maldad que va a haber que incluso podrían, pero nunca asegura que algún escogido se va a perder o lo va a engañar. ¿Ya? Lean ese versículo también, yo lo había entendido al revés, pero ahora lo he entendido mejor. Entonces, sigamos. La presciencia es eso, es una doctrina muy profunda, muy compleja, y una marca de un incrédulo, dicen los hermanos que he leído, Martin Lloyd-Jones principalmente, es que los incrédulos odian esta doctrina, la aborrecen, porque no encaja en su concepto que ellos tienen de Dios, ¿no? Para ellos Dios es un Dios que tiene que acomodarse a sus conceptos. Entonces, como Dios se tiene que acomodar a sus conceptos, y cuando se chocan que Dios tiene escogidos, dicen, ¿cómo Dios va a tener escogidos? Es como que el hombre le quiere decir, Dios, tú no tienes derecho a escoger a nadie, a todos los tienes que aceptar. Y eso se llama el universalismo. Dios tiene que salvar a todos. Pero eso no dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que la ha escogido. Y la palabra del Señor dice, por ejemplo, de Pablo, cuando está hablándole a los hermanos, en Roma también más adelante lo vamos a estudiar, que a los gentiles que tengan cuidado, que no se crean mucho, porque aunque los judíos han rechazado a Cristo, ellos van a volver a ser injertados, les dice. Cuando llegue, miren lo que dice, cuando llegue el tiempo, el cumplimiento del número de los gentiles, Israel completo después va a volver a ser salvo. Entonces, él está hablando de un número de gentiles. Es decir, Dios ya en su presencia ha determinado el número de los que se van a salvar. Nosotros no lo sabemos, pero Él lo ha determinado. Él tiene sus escogidos. Choca, pero está la palabra del Señor y es verdad. Ahora, avancemos rápidamente. Predestinar. Dice, a los que entonces Él antes conoció, los predestina. Entonces, ¿por qué los predestina? O sea, por eso el pastor Lloyd-Jones dice, lo complejo, la doctrina difícil no es tanto la predestinación, porque la predestinación ya nace como consecuencia de la presciencia, de ese amor preexistente, digamos, en Dios hacia sus escogidos. Obviamente, si Él tiene escogidos, lo va a predestinar. ¿A qué los va a predestinar? A que sean como su hijo, ya hemos visto. Y para eso va a darse este proceso. Entonces, predestinar significa simplemente destinar antes. O sea, antes de que algo pase, Él ya lo destinó, ¿no? Es lo que Dios ya determina. Que a las personas que Él ya conoció de antemano, Él destina o Él designa, Él decide que sean, ¿qué cosa? Llamadas, eficazmente. ¿Ya? Entonces, es eso, la predestinación. Dios predestina, predesigna, preordena, ¿no? Que estas personas que Él ha escogido y que Él ha conocido, Él predestina que sean llamadas. Y por eso el llamado es lo que está en el centro. Es lo que Dios hace. Entonces, el llamado es lo que es ese llamado eficaz, es lo que Dios hace que en nosotros se desarrolle la fe, ¿no? Efesios 2:8, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿sí o no?
¿Esto no de vosotros a qué se refiere? ¿Esto no de vosotros a qué se refiere? Esto no es de vosotros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Esto no de vosotros, ¿esto a qué se refiere? ¿Qué no es de nosotros? Dilo fuerte, Benjamín. La fe. La fe por la que tú eres salvo no es tuya. La fe por la que tú respondes al llamamiento de Dios es obra de Dios en ti. Que justamente por su palabra y su espíritu, obrando en tu vida, tú respondes en fe. Ahí está. Esto no es de vosotros, es don de Dios. La fe es un regalo de Dios, que hace que el llamamiento de Él se vuelva eficaz. Que hace que el llamamiento de Dios... Entonces, duro, ¿no? Fuerte, pero es así. La obra, es su obra de salvación, la salvación es de Dios. Entonces, en el llamado eficaz, la palabra llega con poder, con el poder del Espíritu. Y Pablo lo va a decir en varios versículos. No tenemos tiempo para desarrollarlos, pero hay uno muy claro. 1 Tesalonicenses 1, versículos 4 y 5. Primero Tesalonicenses 1, 4 y 5 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Otra vez, elección, han sido elegidos. Le dice Pablo a los hermanos de Tesalonicenses: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Este llamado de Dios, este evangelio de Dios, que hace que en nosotros se produzca esta fe y que podamos creer en Jesucristo, solo lo puede hacer el poder del Espíritu Santo. Solo lo puede hacer el poder del Espíritu Santo. El pastor Martín León, lo que leí ahora en la tarde un poco sus mensajes sobre estos versículos, decía, lo que nos debe asombrar no es que la gente no cree en Jesús. Lo que nos debe asombrar es cómo un pecador puede creer en Jesús. Lo que nos debe asombrar no es que el mundo no crea. El mundo está muerto en sus delitos y pecados. Y lo normal, lo natural es que no crea, que rechace el evangelio. Lo que nos tiene que asombrar es cómo un ser humano puede creer. Y solo lo puede hacer porque el poder del Espíritu Santo obra en él. Y le hace ver a Cristo Jesús como lo más bello, lo más hermoso, lo más glorioso. Lo transforma, lo cambia. Eso es lo que nos debe asombrar. ¿Cómo yo, que soy pecador, malo, miserable de mí? Por eso dice el apóstol Pablo, ¿cómo puedo creer en Cristo Jesús, confiar en Él y haber depositado mi esperanza, mi confianza, toda completamente en Él? Y el testimonio del apóstol Pablo también ilustra esta verdad. Ilustra, él mismo cuando le escribe a los hermanos en Gálatas 1 del 15 al 16 dice, pero cuando agradó a Dios, o sea, cuando a Dios le plació, es cuando Dios quiere, dice, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, o sea, él ya había sido escogido, lo que está diciendo Pablo, a mí me escogió Dios antes de que yo naciera. Pero él era un perseguidor, él era un asesino de cristianos. Pero él, cuando se encuentra con Jesucristo, descubre la verdad, puede decir esto, que fue llamado por Dios y por su gracia, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, y él va a comenzar a narrar su testimonio, pero dice, me llamó por su gracia, para revelar a su Hijo en mí, para mostrarme a Cristo Jesús, para tener ese encuentro con Cristo Jesús, que transformó y cambió su vida. Sigamos. Dice, a los que llamó entonces de manera eficaz, Dios los justifica, ¿no? Y eso se ha desarrollado, y no puedo, por el tiempo ya me está ganando, perdónenme, no puedo desarrollarlo mucho, solo les puedo decir que obviamente el gran problema del hombre es que no puede tener relación con Dios porque es pecador. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? Tiene que limpiarnos, tiene que darnos ese acceso a su presencia de santidad. Entonces, ¿qué Él nos hace? Cuando Él llama con eficacia y obra con el Espíritu Santo y respondemos en fe, en arrepentimiento,
Viene el poder de Dios y nos limpia y nos declara justos. Y no es solamente perdón de pecados, sí lo incluye el perdón, que es importantísimo, es nuestra nueva posición. Ahora tenemos acceso, ahora por eso el Espíritu intercede con nosotros, ahora por eso Cristo está intercediendo por nosotros. Porque ahora tenemos acceso a la presencia de Dios, sí caemos y tropezamos, pero podemos ir ante el Padre, rogarle y basándonos en esta verdad, decirle: Señor, haz tu obra en mí, cámbiame, cambia mi mal carácter, cámbiame, ya no quiero mentir más. Ya no quiero seguir perdiendo mi tiempo, sin sentido, lleno de temores, con cobardía y no atreviéndome a hacer lo que sé que puedo hacer. Lo puedes hacer, te puedes acercar porque estás justificado. Dios te ha declarado justo, te ha puesto, te ha vestido de la justicia de su Hijo Jesucristo. Cuando tú te acercas a Él, Él nunca ve: este día te portaste bien, ven, todo lo que quieras te voy a dar. No, nunca es así. Siempre es por la obra y la gracia de Cristo que te puedes acercar a tu Dios, siempre. El día que te portas bien, el día que te portas mal, es la misma base sobre la que te acercas, la obra de Cristo. Su sangre preciosa es la que Él mira sobre tu vida. Y eres justificado. Entonces, a los que llamó, a estos también justificó. Y aquí viene el difícil, dice: y a los que justificó, a estos también glorificó. Obviamente todavía no estamos glorificados. Si yo estuviera glorificado, haría como Cristo, trasladaría las paredes, no me habría chocado la altura, iría a donde quisiera. Cristo iba a donde quisiera, se aparecía y se desaparecía, tenía un cuerpo glorificado, ¿no? Real, pero también glorificado, o sea, era algo que trasciende nuestra capacidad. Todavía no estamos glorificados. Pero ¿por qué el apóstol Pablo les dice a los hermanos en Roma que ya han sido glorificados? Porque lo que él quiere darles es esta esperanza. Por eso le he puesto el título: La base de nuestra esperanza. Porque si Dios ya te llamó de manera eficaz y tú has respondido en fe, entonces lo que Pablo les está diciendo a los hermanos en Roma: den por hecho que ya han sido glorificados. Ya es un hecho, que ya han sido glorificados. Eso es lo que quiere decir Pablo. Hermanos, den por hecho que ustedes ya han sido glorificados. Por eso más adelante va a decir: entonces, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Quién nos puede separar del amor? Él ya comenzó su obra en nosotros. Termino entonces nuevamente haciéndoles una reflexión, un llamado, y les quiero leer una porción de lo que enseña el pastor Martin Lloyd Jones sobre este punto, dice, ¿no? Y él llama la reflexión así, aplica así, dice: ¿sabemos, somos conscientes, vamos a decirle así, que hemos sido llamados? ¿Quieres saberlo? Entonces él va a hacer algunas preguntas importantes. Te dice: ¿aceptas el veredicto de Dios sobre ti mismo de que eres un pecador, vil, indigno y que no mereces nada más que el infierno? ¿Aceptas ese veredicto? ¿Aceptas que eso es lo que te mereces? ¿Ves y te has dado cuenta por tu propia vida que si vivieras hasta tener 1.000.000 de años y te esforzaras, 1.000.000 de años, 1.000.000 de años, y te esforzaras con todas tus fuerzas como monje o ermitaño por vivir una vida piadosa, estarías tan perdido al final como ahora? O sea, has llegado a ese punto, a darte cuenta y a entender que así vivieras 1.000.000 de años con el mayor esfuerzo posible, no podrías jamás alcanzar un poquitito siquiera de la salvación, que estarías tan perdido como lo estás ahora. Es decir, que en ti no hay capacidad alguna para alcanzar la salvación. No tienes más esperanza. O sea, para ti no hay ninguna otra esperanza, dice, que no sea el Hijo de Dios, que ha muerto por ti y tus pecados. Es decir, solo Él es tu única esperanza. Solo por lo que Él ha hecho por ti es que tú tienes esperanza. Y que tu esperanza es que Dios te ha vestido de la justicia de su Hijo y que te ha dado una nueva vida. Entonces Él dice: si crees esto y aceptas esto, este veredicto de Dios, y reconoces tu absoluta incapacidad, eres llamado, eres de los llamados.
Porque el hombre natural, el hombre que odia a Dios, siempre es orgulloso, siempre quiere ganarse su salvación, siempre rechaza aceptar que es incapaz. Por eso la primera bienaventuranza, la entrada principal al reino de los cielos, de la enseñanza de Jesús, ¿cuál es? Bienaventurados los pobres en espíritu. Y en el original es los mendigos, los incapaces de verse por sí mismos. De ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Entonces, la enseñanza de Romanos, estas cumbres espirituales, vamos a decirle así, estas alturas tremendas que el apóstol Pablo se atreve a enseñar a los hermanos en Roma, era para darles esperanza, para darles esperanza. Y obviamente, como ya lo hemos enseñado en las clases de los domingos temprano, no quiero terminar sin decirles que el que tiene esta esperanza, como lo decía el apóstol Juan, se purifica a sí mismo. ¿Ya? Porque muchos atacan estas doctrinas porque dicen que pueden darle una licencia para pecar, porque como ya el Señor está haciendo su obra en ti, yo puedo pecar y el Señor siempre me va a salvar. El que piensa así no ha nacido de nuevo. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro, dice 1 de Juan 3:3. El que conoce esta verdad y llega a estas cumbres, lo que más busca es ser como Cristo, es purificarse, es santificarse. Por eso el apóstol Pablo no menciona santificación, porque está implícito. Cuando Dios te justifica, comienza inmediatamente el proceso de santificación. Y es algo en la que sí participamos nosotros, en la que sí intervenimos nosotros, y tenemos que trabajar con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra santificación. Y lo que Él ha querido darle esperanza de la obra de Dios, por eso se salta de justificación de frente a glorificación. Entonces, hermanos, jóvenes, hermanos, que el Señor nos ayude a amar, a valorar, a atesorar estas enseñanzas, estas doctrinas, que son muy importantes como creyentes, para permanecer, para perseverar, para mantenernos en santidad, para buscar ser más como Cristo. Como jóvenes, y es casi seguro, a los jóvenes creyentes les hablo que van a tropezar, que van a caer. Y en mis clases de adolescentes muchas veces les he tratado de decir este mensaje, que sus caídas no sean motivo para que se alejen de Dios, que sus caídas los hagan reaccionar y aprender, que el Señor las use para que entiendan su debilidad y su fragilidad. Se los digo por experiencia propia. Yo estoy aquí parado delante de ustedes, no porque sea mejor que ustedes. Yo soy tan pecador o de repente más pecador que ustedes. Solo por la gracia de Dios estoy aquí. Soy un ser humano lleno de orgullo, lleno de vanidad, como les decía, lleno de amargura hay veces, pero que ha creído en Jesucristo. Y en Él está mi esperanza. Él me va a transformar y Él me va a cambiar. Confío en Él, descanso en Él. Y es mi anhelo y mi deseo que a los jóvenes de esta iglesia el Señor los mantenga cerca de Él y que cuando caigan se levanten. Y que el Señor use esa caída para su gloria y para que aprendan a no confiar en la carne, a no confiar en ellos mismos, en ustedes mismos, sino solo en su Señor Jesús y en su sangre preciosa que los limpia de todo pecado. Pongámonos de pie para orar. Oh mi Dios, oh Padre, insondables, inescrutables, Señor, son tus riquezas, Señor, sabiduría, es tu poder, es tu gloria. Oh Padre bendito, te alabamos y te adoramos, Señor. Porque tú y solo tú, eres el autor y consumador de nuestra salvación. Es gracias a la obra de tu Hijo Jesucristo, a la justicia de Él, que has puesto en nuestras vidas, y con la cual nos has vestido, que podemos estar ahora en tu presencia, oh Dios poderoso.
rogando y suplicando para que envíes a tu Espíritu Santo, a tu Espíritu de poder, para sellar esta palabra en nuestras vidas, Señor. Esta confianza, esta seguridad de que somos tus hijos, tus escogidos, para hacer tu obra, para ser como Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que podamos anunciar tus virtudes, Señor, con autoridad, con amor, con justicia, Señor. Padre, sella tu palabra en esta hora y sigue obrando con tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Haz esta obra poderosa, Señor, que nos asombre a nosotros mismos, Señor, y que podamos siempre, a través de ella, glorificarte y exaltarte. Gracias, mi buen Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados jóvenes y amados hermanos.